con motivo de la beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo, y es para mí un gran honor, placer, pero sobre todo motivo de alegría poder presentar a don José Luis Illanes, porque por muchas razones, por todo lo que él ha supuesto para esta facultad y por todo el agradecimiento que le tenemos por tantos motivos. Don José Luis Illanes, se puede decir que no hace falta presentación porque es muy conocido, pero hace ya 10 años que se jubiló y siempre, gracias a Dios, hay gente nueva, con lo cual hay que poner al día a aquellos que no conocen un poco de su currículum. Es profesor ordinario de Teología Dogmática y Fundamental y posteriormente Teología Espiritual en la facultad nuestra, y desde el año de su jubilación, en el curso 2003-2004, es profesor ordinario emérito. También ha sido profesor visitante de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y miembro de la Pontificia Academia de Teología, además del director del Instituto Histórico San José María Escrivá de Balaguer, desde que se fundó en 2001. Si uno mira el currículum de don José Luis, pues se queda ciertamente apabullado. He contado, bueno, no he contado, he pegado y he contado los párrafos, que son 22 libros, 126 artículos en revistas especializadas, 116 contribuciones en obras colectivas, 36 voces de diccionario, que esto suman más de 300 publicaciones en un periodo de año de unos 44 años, porque aunque tiene algo en el 66, pero desde el 70 hasta ahora, pues uno divide y calcula que son varias, numerosas las publicaciones cada año y muchas miles de páginas las publicadas. Él ha escrito otras cosas sobre la teología y las facultades de teología en un libro que publicó en el 1991, y quizá por ese motivo también hemos pensado que podría ser el que mejor podría ilustrarnos sobre este tema del que va a hablar ahora, y que, bueno, pues es también un homenaje a don Álvaro, porque ciertamente le debemos mucho a su figura y todo lo que ha hecho por estas facultades eclesiásticas. Yo sin más le dejo a don José Luis que hable Álvaro del Portillo y las facultades de estudios eclesiásticos de la Universidad de Navarra. Muy bien, pues en todo, es decir, mi agradecimiento por la invitación, o más quizás, la palabra agradecimiento no me gusta en realidad, voy a decir, ¿no? Pero en fin, más bien la alegría de haber recibido la invitación y encontrarme aquí y verlo todo esto, ¿no? Bien, y en las dos ponencias anteriores uno ha hablado unas reflexiones más bien sobre la evangelización, la evolución de la Iglesia y el concepto de evangelización, sobre todo en lo que se refiere al Álvaro del Portillo. Valentín Gómez Iglesias ha hablado de su aportación al derecho canónico, más concretamente a una parte del proceso de elaboración del Código de Derecho Canónico. Yo voy a hablar más bien de Álvaro del Portillo como hombre de gobierno en concreto. Se dice actos de gobierno de Álvaro del Portillo, que tienen que ver con las facultades de ciencias eclesiásticas de la Universidad de Navarra. Lo que le deben las facultades eclesiásticas de la Universidad de Navarra a Álvaro del Portillo. Le deben, para hacer esa historia completa, habría que remontarse a lo que Álvaro del Portillo aportó a San José María en los años en que San José María fue primero fundando la Universidad de Navarra y en ella las facultades de canónico y de teología. Pero en fin, ese periodo histórico lo voy a dar no por conocido, sino por supuesto, y me voy a centrar bien en el periodo ya de gobierno de Álvaro del Portillo como presidente general y prelado después de Opus Dei. Y más concretamente en el periodo que va de los años 1978 en adelante. La elección de la fecha del 78 obedece a dos razones fundamentales. Una, a que es el año en que yo me incorporo plenamente a la Facultad de Teología. Soy ya profesor de unos años antes, una serie de años antes, pero estaba yendo y viniendo entre Roma, Madrid, Pamplona, etc. A partir del 78 me traslado a Pamplona, me incorporo aquí por entero, poco después soy nombrado vicedecano y continúo ya formando la Junta, después como vicedecano
después como decano y después de nuevo como vicedecano. Todo ese tiempo que recorre y coincide con Álvaro del Portillo. Eso trae consigo que lo que voy a decir es, en parte, finalmente, fruto de una investigación de fuentes, pero en parte también es testimonio personal. Son acontecimientos que yo he vivido. Se habló antes de que los tres ponentes de hoy han conocido y tratado a Álvaro del Portillo. Los otros dos anteriores no han dicho nada de sus relaciones personales con Álvaro del Portillo. Yo voy a decir algo, ¿no? Pero la elección del 79 obedece a otro motivo también fundamental, que es que el año 78, el 79 concretamente, y no el 78, es cuando se promulga la Constitución Apostólica Sapientia Cristiana, que cambia la legislación de la Iglesia sobre las universidades, las facultades eclesiásticas. Existía una legislación anterior del año 1931 que en los años 68 es considerada vieja, porque han pasado muchos años y sobre todo porque ha ocurrido el gran acontecimiento que fue el Concilio Vaticano II. Se ve necesario la necesidad de abrir un periodo de estudio y posteriormente una nueva constitución. El periodo de estudio y experimentación se inicia en 1968, cuando la Congregación de Seminarios y Universidades da lo que llamarían unas norme quedam. O sea, norme quedam ad son unas normas para ir estudiando. Entonces comienza un largo proceso que se va a iniciar y va con ese tema. Bien, esa idea de elaborar, de hacer nuevos planes de estudio, obliga a las facultades eclesiásticas de Navarra, obliga a la de canónico, que efectivamente procede. Pero a la facultad de canónico no plantea grandes problemas, porque ya una facultad que existía en ese momento, que tiene una tradición y por lo tanto tenía que retocar sus estatutos. En la facultad de teología el asunto es mucho más complicado, porque efectivamente la facultad de teología no existía. Y entonces, ¿qué existían? Existían un instituto de teología, unas clases de teología por universitarios, un departamento o instituto en que esas clases se unían y que van construyendo en la mente del San José María y de la gente que estaba aquí también, que se acaba desembocando en una facultad. Pero en el momento de estudio de las normas quedam, esa facultad no existe todavía. Y llega un proyecto de cómo se organiza y cómo se llega a esa facultad. La elección de la facultad, se venía estudiando ya, y será elegida el 1 de noviembre de 1969, ya existente la norma quedam. ¿Qué facultad se elige? Se elige una facultad de, como se ve, no estoy leyendo, sino estoy siguiendo más o menos lo que... se elige una facultad que opta por el modelo de Lovaina, en aquel momento. Es una facultad de segundo y tercer ciclo. De los tres ciclos, primero, segundo y tercero, solo el segundo y tercero. ¿Por qué se opta por este modelo? Por un lado, por el prestigio que tiene Lovaina, y por otro lado, porque obliga es más sencillo montar, en lugar de te limitas a un ciclo de 2 años, licenciatura más doctorado, otro tercer año, y naturalmente no tienes los 5 años previos del primer ciclo para montar una cosa así. En segundo lugar, obliga también a un motivo fundamental, es que la universidad y el gran canciller, concretamente en ese momento estamos todavía con San José María, no quiere en modo alguno intentar el menor roce con el seminario de Pamplona, que el seminario de Pamplona ha constituido su parte docente como un centro de estudios teológicos a nivel de primer ciclo, llamado SESET, ¿no? Que sigue existiendo. No da títulos, porque no es por... Pero entonces, en ese momento, ¿cómo se erige la facultad? Se va a llegar a un acuerdo, finalmente, una solución, que es que
la facultad se constituye como segundo y tercer ciclo, y el Centro de Estudios Superior Teológicos de Pamplona se constituye como adístar o a modo de primer ciclo de la facultad. Absolutamente autónomo, no depende para nada de las autoridades de la facultad, da títulos, sin embargo, porque es adístar primer ciclo del primer ciclo de la Universidad de Navarra, da título de bachiller por la Universidad de Navarra. Bien, esta solución que se encuentra para mentores docentes con autonomía, esta solución que se encuentra entra en crisis en 1969. ¿Por qué entra en crisis? Sencillamente porque la Sapienza Cristiana, que es la nueva constitución que da la Santa Sede, establece que las facultades tienen que tener 3 ciclos. 3 ciclos que estén todos ellos bajo la absoluta autoridad de la Junta Directiva de la facultad. Y eso hace entrar en crisis la situación existente. Porque cuando hay 3 ciclos, es lo que distingue una facultad de lo que llaman entonces institutos agregados que pueden dar, o institutos afiliados que pueden tener autonomía. No, la facultad tiene que tener 3 ciclos, primero, segundo y tercero. ¿Qué hacer en este contexto? Esto va a motivar que se inicien enseguida conversaciones con el Centro Superior de Estudios Teológicos de Pamplona, para ver si la relación ya existente puede servir de base, introduciendo todas las modificaciones necesarias para una solución futura. Muy pronto se confirmó que esa solución era imposible. No por falta de buena voluntad, por una parte o por otra, sino sencillamente porque no era posible mantener a la vez una autonomía total del SESET, que el SESET la deseaba y la facultad del Gran García querían respetarlas, y por otro lado, la idea de una facultad que tiene los 3 ciclos bajo la única autoridad que fuera de la Junta Directiva. Esas 2 cosas no podían ser compatibles, y al no poder ser compatibles se llegó a un cierto callejón de salida. Y es aquí donde interviene, como hombre de gobierno, Monseñor Álvaro del Portillo. Estaba informado desde el primer momento, es consciente del callejón de salida en que se está desembocando. En ese contexto toma una decisión que caracteriza su forma de gobernar, que es a la vez consciente del derecho, saber tomar decisiones audaces y creadoras en un momento determinado. Y dice, bueno, en esta decisión no hay más remedio que informar a la congregación y pedir a la congregación que autorice a la facultad a iniciar su primer ciclo, sin perjuicio de que continúen las conversaciones, y luego ya se verá cómo esto se arregla todo. La congregación acogió esa petición y el 1 de mayo de 1981 autorizó a la Facultad de Teología a que iniciara su ciclo institucional a partir del curso académico 1981-1982, aunque sin prejuzgar la solución final de las conversaciones con el SESET. Basándose en esa autorización, la Junta Directiva de la Facultad de Teología había empezado ya a preparar las cosas, puso los medios para que en octubre del 81 comenzara la docencia del primer ciclo. Siguieron las conversaciones con el SESET, se vio que aquello finalmente no podría ser posible un acuerdo, y entonces siguió la facultad adelante con el primer ciclo, que ya lo estaba montando, y se formó de nuevo a la congregación. El resultado de ese proceso es que en 1983 la congregación confirma que la facultad puede y debe seguir con su primer ciclo, se da libertad al Centro Superior de Estudios Teológicos para que siga el camino que estime oportuno. De hecho, acabará afiliándose a la Universidad Pontificia de Salamanca, y se establece que en el decreto de elección de la facultad las palabras que aparecían, en las cuales el SESET era adistar prime cicli, esas palabras bórrense del decreto de elección, porque ya no es así. La facultad tiene sus 3 ciclos que pretende ella misma. Bueno, todo esto efectivamente supone un cambio radical en la facultad. Tiene que ampliar nuevas aulas, cambiarán, ampliar mucho
el cuadro de profesores, porque hay que montar 5 años del primer ciclo. Se va a hacer un ciclo progresivo, empezar con 1 año, después 2, 3 ciclos. Pero en fin, el cuadro de profesores tiene que aumentar, tiene que cambiar también la secretaría, tiene que aumentar, todo tiene que reformarse en ese contexto. Y al mismo tiempo van a aparecer nuevos alumnos, eso va a llevar consigo la necesidad de cómo atender a esos alumnos, y surgirá la necesidad de crear el Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa, ¿no?, que es para acoger a los alumnos que lleguen, etc. Y, bueno, en cierto modo, hay en unos libros que se publicó a los 25 años de la facultad, yo escribí unas palabras, haciendo memoria. El inicio del primer ciclo supuso un momento importantísimo en la historia de la facultad. Ahora me parece que puedo decir algo más. Podría haberlo dicho entonces, pero entonces no se lo puedo decir y no lo digo. Es en cierto modo lo que acontece en los años 79 al 81 es una nueva refundación de la facultad, gracias a la intervención de Álvaro del Portillo, que rige todo el proceso. Es una facultad nueva, diversa de la frontera, la misma. Bien, este es el primer punto que quería subrayar. Tenía aquí, cuando tratar 3 puntos, tenía previsto por hablar de la intervención de Álvaro del Portillo. El primero era la aparición, la refundación de la facultad y todo el inicio del primer ciclo. El segundo, la intervención de Álvaro del Portillo en unas actividades de la Facultad de Teología que son los simposios internacionales y la edición de la Biblia. Luego, un tercero, que probablemente no diré nada, por aquello del tiempo, que es la aparición, el papel que juegan las facultades de Pamplona en la aparición del Centro Académico Romano y la posterior Pontificia Universidad de la Santa Cruz, y luego finalmente un epílogo más personal, que es el Encambio de Hidalgo. Los simposios internacionales de la Facultad de Teología y la función comentada de la Biblia. Bien, me parece importante subrayar que la atención de Álvaro del Portillo a la Facultad de Ciencias Eclesiásticas no se limitó a momentos estructurales como fueron la aprobación de los estatutos, la reforma de la facultad para aplicar a la teología, para aplicar a la ciencia cristiana, sino dirigiéndose a la vida concreta de la facultad, de las facultades. He oscilado entre la facultad y las facultades porque, prestando, Monseñor Álvaro del Portillo, la misma atención a las dos facultades eclesiásticas existentes, teología y canónico, de hecho, tuvo que prestar más atención a la Facultad de Teología. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que estamos situados en 1979, 80, 81. La Facultad de Canónico tenía ya un prestigio internacional. Era amplísimamente conocida. Algunas de sus figuras han aparecido antes aquí ya, los Mardía, Ebrada, ¿no? Y la Facultad de Teología era mucho menos conocida. ¿Por qué era menos conocida? Esto depende, a mi juicio, de 2 factores fundamentales, muy distintos, pero que es uno al otro. Esos factores son, por un lado, el hecho de que los miembros del Opus Dei son, en su mayoría, laicos. Y, en segundo lugar, factor concomitante, el hecho de que la teología, desde mediados del 19, en los países católicos, y concretamente en España, que es donde estamos situados, había quedado confinada en los seminarios. El resultado de ello es que los miembros del Opus Dei, seglares, varones o mujeres, estudiaban en las universidades civiles, ahí seguían los estudios que les pareció oportuno, derecho, filosofía, pero también ingeniería, medicina, etc. Y solo en un momento posterior, en su desarrollo de su vocación al Opus Dei, empezaban a estudiar teología. Quiere decir que, por tanto, la Facultad de Derecho Canónico podía servirse de los estudios civiles de una parte de su profesorado, concretamente, tanto a los Mardía como a Ebrada,
Los dos han estudiado en las facultades civiles, han hecho cátedras en las facultades civiles y acuden a la facultad de canónigo con un acervo que ya tienen de fuera. En teología no puede ser así. En teología alguien empieza a pensar, gente empieza a meterse en teología cuando tiene ya más edad. Y en parte le pueden servir sus estudios previos. Si ha estudiado Derecho, Filosofía, eso le puede ser una ayuda. Yo estudié Derecho antes, concretamente, ¿no? Y creo que me vino bastante bien. Pero en fin, eso... pero no he estudiado técnicamente teología hasta que empiezo a dedicarme a la teología. Quiere decir, para adquirir prestigio tiene que decir que pase una serie de años y el cambio requiere tiempo. En 1969, cuando estamos ya situados, la Facultad de Teología era ya conocida en España y tenía un buen prestigio en España, pero tenía poco prestigio internacional. Y don Álvaro del Portillo toma la decisión de que hay que quemar etapas. Y conviene que la Facultad de Teología empiece a ser conocida internacionalmente a un ritmo mayor al que si lo hubiéramos dejado sin más hubiera sido poco a poco. Eso lleva a que en febrero de 1978 se recibe en la facultad una comunicación de rectorado que transmite una indicación del gran canciller según la cual conviene que la facultad organice simposios internacionales de teología, a lo que se inviten a teólogos, juristas, canonistas, filósofos, etc. Esa indicación, más que invitación, acto de gobierno de Álvaro del Portillo, llenó de alegría a la facultad, era un respaldo a la facultad, pero al mismo tiempo suponía un reto, lanzarse a algo que no habíamos organizado nunca antes de algo parecido. Y pues, empieza el cuanto a hacer listas de posibles ponentes, temas, etc. Hay que un tema. Don Álvaro del Portillo siguió todo ese proceso, ayudó parte de los ponentes del primer simposio internacional de teología. Eran gente que había conocido a Álvaro del Portillo y que nos había felicitado sus nombres, y no sé si haría alguna sugerencia personal para que aceptara la carta de invitación que les dirigimos, pero a partir de las personas que él conocía de su trabajo en la curia y en el concilio. Y así, en abril del 79, tiene lugar el primer simposio internacional de teología, Ética y Teología ante la crisis contemporánea, en la que participan profesores de múltiples universidades. Yo tengo aquí la lista puesta, que son Louvain-la-Neuve, Estrasburgo, Milán, Mainz, la Facultad de Teología del Norte de España, Turín, Bamberg, Münster, Valencia, Rolduk, Roma, St. Patrick's College de Irlanda, Suiza, y bien, no sé si están todas, me he saltado alguna de la lista, pero bien, lo que digo, bastantes personalidades eclesiásticas, como el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, etc. Bueno, todo eso, el primer ciclo, el primer simposio es un éxito total, ¿no? Salimos todos contentísimos. El año 80 se publican las actas, un premio también del momento, que se publican las actas pronto. Bueno, el éxito obtenido por el primer simposio no ocultaba la realidad de que había supuesto un esfuerzo grande. Y la Junta de la Facultad de Teología decidió, bueno, a partir de ahora lo mejor es que los simposios pasen a ser no cada año, sino cada 2 años. Y se mandó una nota a Cancillería proponiendo esa fecha. Don Álvaro del Portillo no cedió. Y que los simposios tienen que ser, de momento, anuales. Y efectivamente así fue. El primer simposio, el año para hacer que el siguiente fuera, el segundo simposio fuera, un año después había otro factor a su favor, que es que se iba a celebrarse el sínodo de obispos sobre el matrimonio y la familia. Entonces era interesante conseguir que la facultad se hiciera presente en la preparación de ese sínodo. Pero en fin, aparte de eso, se empezaron a hacer anuales a partir de ese momento y los fueron siguiendo durante muchos años, hasta que en un momento que ya la facultad, siendo ampliamente conocida internacionalmente, ya no era necesario organizar los simposios cada un año, bastaba que fueran cada 1 o cada 2 años según se estuviera pertinente, pero han contribuido muy poderosamente al conocimiento de la facultad. El segundo acontecimiento que veo a lo largo del Portillo es la Biblia. La Biblia comentada, Biblia de Navarra, o como se quiera decir. La idea de emplear una Biblia comentada es una idea que viene de San José María.
que en 1972 encomendó a la Facultad de Teología la realización de una edición de la Biblia. Estamos en los años 70, el momento de la recepción del concilio, de las tensiones que en parte lo acompañan, y es oportuno que se publique una Biblia comentada, que haga accesible al mayor número posible de personas, no solo los textos bíblicos, sino también unos comentarios de los textos bíblicos que ayuden a verlo situados en la interpretación que ha sido en la tradición de la Iglesia y la vida concreta de la Iglesia. Cuando esa invitación se recibe en la Facultad de Teología, estamos en 1972, recordaba, los profesores de Escritura llegan pronto a una conclusión. Dice, bueno, si la facultad comentada es una Biblia comentada, es una Biblia que va a ser editada por la facultad, una Facultad de Teología no puede limitarse a coger una traducción ya existente. Tiene que hacer una traducción nueva, si no, no tiene sentido que publique una cosa como de la Universidad de Navarra. La idea es acogida por San José María y se inicia la idea de lo que sea una Biblia, lo que sea un texto, traducción directa de los textos originales, con amplios comentarios que recojan la tradición de la Iglesia, los aspectos espirituales del dogma, etc. Esta edición de fondo, que va a regir toda la historia posterior, hasta llegar a la Biblia que luego se publicará, está unida a una decisión más técnica, es decir, ir publicando en libritos pequeños los comentarios. Concretamente, el primer libro aparecerá en San Mateo en 1976, un volumen de unas 300 páginas, con el texto de San Mateo, introducción, texto latino a pie de página, comentarios, etc. La idea es seguir publicando así. De hecho, sí se siguió publicando todo el Nuevo Testamento, hasta llegar al volumen 12º, en 1989, dedicado al Apocalipsis. Bien, en 1981, y me acuerdo perfectamente de este proceso, la Junta de Directores Voluntarios y el departamento, y los profesores de Biblia, cuando existía el departamento todavía, decidimos hacer un balance de lo que estaba ocurriendo y de lo que iba a llevar el trabajo de terminar la Biblia. Y medidas que se pudieran hacer para hacer más eficaz y más rápido a la medida de lo posible el trabajo. El 6 de marzo del 81 se remitió un amplio informe de 12 páginas para el rectorado para que este lo elevara al gran canciller. En ese informe se decía, entre otras cosas, que si se mantenía el tono y la extensión de los comentarios y el volumen, y al mismo tiempo mantenía el volumen o el número de profesores de escritura que había en la facultad, la totalidad de la Biblia comentada trataría aproximadamente un siglo en estar terminada. Bueno, poco después del envío de ese informe, yo tuve ocasión de encontrar a don Álvaro en Roma. Después de saludarlo me dijo, sonriendo, José Luis, eres un exagerado. Y entonces, un siglo. Y así acabó. Yo no recuerdo si le contesté algo, alguna cosa, o le hice un signo de aceptación de su invitación a estudiar las cosas, o lo que fuera, pero en fin, así quedó. De hecho, llegó un escrito a la facultad diciendo que estudiáramos el tema a ver si conseguía aligerar las cosas. Bueno, es posible que en el informe remitido, me lo he vuelto a leer, pero en fin, haya alguna exageración, no muchas, en realidad, entre nosotros, pero lo que importa que subrayar, estamos hablando de don Álvaro, es que no dejó caer en saco roto el informe. De hecho, eso llevó a una serie de decisiones. La primera, la decisión que tomó de que se siguiera trabajando los libros del Nuevo Testamento tal y como se venía haciendo hasta ahora, es decir, publicando libros pequeños con comentarios amplios. Estamos en 1981, es el último que decía, comenté antes, habría aparecido el 89. Pero que cuando se pasa al Antiguo Testamento se puede pasar a una metodología distinta. Es decir, reducir mucho los comentarios y concretamente el resultado será
la Biblia la Biblia de Navarra, tal y como existe ahora, en 5 volúmenes, 4 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo. Tamaño grande, pero no le uso. La segunda decisión, más importante todavía, sobre todo aquí el profesor Juan Chapa puede darte certificación de su importancia, que es aumentar el número de profesores y aumentar su cualificación científica. De eso se incorporaron bastantes profesores de la Sagrada Escritura, hicieron estudios varios, algunos que estaban aquí, u otros al incorporarse hicieron estudios bien en la Trilingüe de Salamanca, bien en la lengua de semíticas en Madrid, o bien en Oxford, como en el caso del profesor Chapa, ¿no? Para contar con un equipo más amplio que pudiera sacar adelante la Biblia. Esas dos mediciones tomadas, ¿no?, de reducción de los comentarios y aumentar el número de profesores, es lo que hicieron posible que el año 2002, por lo tanto bastante menos de un siglo, ¿no?, estuviera terminada la edición de la Biblia en la totalidad de sus tomos, ¿no? Ni San José María, que había iniciado la obra, ni Álvaro del Portillo, que al acoger el informe que habíamos dado y plantearse el problema a partir de ese informe, que hizo posible la terminación de la Biblia, pudieran verla terminada la obra. La vio terminada ya el actual pregador del Opus Dei, Monseñor Javier Serrano, al que se le presentó. Bien, aquí ya llegaba el momento de hablar del Centro Académico Romano y el nacimiento de la Facultad Eclesiástica de Filosofía. Pero, como dije al principio, ya son las menos 25, ¿no? Eso, me lo voy a saltar y parto al cuarto apartado, o último, que tiene más personal. En lo que he dicho hasta ahora, y en lo que está escrito, he seguido un orden predominantemente cronológico, y en referencia a las realizaciones institucionales relacionadas con las facultades eclesiásticas de la Universidad de Navarra, sea en su perfeccionamiento, sea en su creación en algunos casos. He seguido un estilo narrativo, dejando que los hechos estén ahí, me parece que en su hablan por sí mismos, ¿no? Quisiera terminar el escrito, y también lo que voy a decir aquí ahora, haciendo referencia a 3 sucesos que sin llegar a ser íntimos son más personales y que ponen de relieve como don Álvaro siguió el trabajo de las facultades eclesiásticas de la Universidad de Navarra y el de la universidad en general también, pero en fin, no solo con dedicación y empeño, sino con cariño. El primero de esos detalles está relacionado con el oratorio de este edificio. Cuando se proyectó este edificio no había oratorio, no. Se consideró que siendo tanto la Facultad de Canónico como la Facultad de Teología, facultades de segundo ciclo y tercero, o sea, por tanto, licenciatura y doctorado, por lo tanto, un número reducido de alumnos y también, fundamentalmente, alumnos sacerdotes, pues no tenía mucho sentido tener aquí un oratorio, que iba a estar en gran parte del día, clases solo por la mañana, vacío, ya se ha atendido. Esa situación cambia cuando en el año 81 empieza a funcionar el primer ciclo de la facultad. Aumenta el número de alumnos, hay clases por la mañana y por la tarde, entonces se ve finalmente la idea de aquí un oratorio hace falta. Pero en fin, en ese sentido se planteó al rectorado la conveniencia de contar con un oratorio. Propuesta con la que están de acuerdo las dos facultades, teología y canónico, en Casilla. El rectorado da la conformidad y se empieza enseguida a buscar un sitio para el oratorio. El sitio es el que ahora ocupa, ¿no?, que antes estaba ocupado por otras cosas, que se desalojan y le queda. Durante uno de esos meses, mientras estaba constituyéndose el oratorio, Pedro Rodríguez viajó a Roma y tuvo ocasión de hablar a Monseñor del Portillo y le comentó que las obras que estaban realizando para el oratorio. Y don Álvaro le preguntó con gran interés y añadió: si me mandáis las medidas, os regalo un cuadro para el retablo. Unos días después volvimos a encontrar otra conversación, estaba don Pedro, estaba también yo, volvió a repetir esa petición. Lógicamente la acogimos enseguida y le mandamos desde Pamplona, puedes estar aquí, tomar las medidas convenientes, ya toleraba. Don Álvaro le encargó a Boro Pérez, conocido por muchos, que creara un cuadro. Boro se inspiró en un tondo de Botticelli
en el que está la Virgen con el niño en brazos y escribiendo, y la Virgen escribiendo y el niño en brazos al mismo tiempo. Entonces, y ese lienzo se tomó la libertad de hacer dos cambios. Por un lado, tomar unos ángeles de otros cuadros de Botticelli para convertir el tondo, es decir, una cosa redonda, en una cosa rectangular, que eran las medidas que habíamos mandado. En segundo lugar, otra libertad que se tomó Boro es darle un pequeño giro a la cabeza del niño. En el cuadro original de Botticelli, el niño está mirando al libro en que la Virgen escribe. En el cuadro que hay abajo, el niño mira hacia el oratorio, hacia la gente que está ahí. Bueno, apenas digo, lo que estamos a don Álvaro, que ha llegado, y lo que ha hecho en la grava, lo que ayuda, que ha ayudado a la Facultad de Teología, es la piedad de la gente. El segundo suceso que quería referirme ha sido ya mencionado antes, en la intervención, en la presentación del profesor Viana, cuando habló de la conferencia de clausura al simposio de 1990. Simposio que trataba en aquel año de la formación del sacerdote en las circunstancias actuales. Se había decidido invitar a don Álvaro, le dirigimos la invitación, aceptó con gran alegría por nuestra parte, y efectivamente aceptó pidió un tema, le sugerimos el tema, sacerdotes para una nueva evangelización, estuvo de acuerdo. Y cuando llegó aquí es cuando, unos días antes, nos llegó una noticia de que enviaba el texto y advertía: he cambiado el texto original. Lo que lo contó aquí, yo lo he contado el profesor Viana antes, ¿no? Mira, el texto de la conferencia es una conferencia que tiene habla de un tono de la doctrina sobre sacerdotes en San José María, pero sobre todo también una serie de experiencias, de la vivencia personal del sacerdote con San José María. Y por tanto basándose en lo que acaba de acontecer de la proclamación de las virtudes heroicas por parte de la Congregación para las Causas de los Santos. Bien, don Álvaro estaba en Pamplona 3 o 4 días antes del momento de la conferencia de clausura. No vino, no quiso venir al simposio, como es lógico, interrumpido el ritmo normal de los trabajos, pero quiso hacerse presente en la facultad una tarde, al caer la tarde, cuando ya estaba todo el mundo fuera, porque es un hombre, Álvaro fue siempre un hombre ordenado, que no le gustaba la improvisación, por eso quiso venir para ver cómo estaba preparado el local y hacerse una idea del desarrollo de la ceremonia. Y después iba a ser, vino aquí, se fijó en la estación, se sentó en el sillón desde el que respondía a hablar, hizo una prueba con el micrófono a ver si funcionaba, etc. Y fue. Bueno, por un error del servicio de protocolo, a mí no me avisaron. A pesar de que como decano de la Facultad de Teología me hubiera tocado estar aquí para recibir a don Álvaro. Los que me conocéis podéis imaginar rápidamente que yo no me limité a resignarme ante la desgracia, sino que hice llegar mi enfado a las instancias competentes, ¿no? Efectivamente, mi queja, si vale esa palabra, llegó a oídos de don Álvaro, como pude comprobarlo. Al llegar el momento de la celebración de la conferencia, yo como decano salí a la entrada, al pie de la escalera de entrada, a recibir a don Álvaro. Y cuando don Álvaro llegó, me miró y me dijo: ¡ah, hombre! Ya está aquí el decano, que ayer no quiso venir a saludarme. Y dijo, plan de broma. Yo le decidí la broma diciendo así es padre, así es. Invito a lo cual, ya después de eso seguimos los dos sonriendo, entramos adelante de aquí. Esa conferencia está unida a otro acontecimiento familiar que quisiera también recordar. Es el hecho de, al terminar la conferencia, fuimos un momento a la zona de decanatos para que don Álvaro pudiera descansar unos momentos antes de irse. Bueno, una vez allí le presenté el libro de firmas por si quería escribir unas palabras. Yo era consciente, y también los demás, de que efectivamente don Álvaro no era una visita. Por tanto, no tenía sentido que firmen un libro como una visita a la facultad. Sin embargo, le pedimos la petición a Álvaro que firmara algo. Alguien de los que estaba allí
Comentó, bueno, padre, aquí esto no pega, que usted firme y tal, ¿no? Bien, don Álvaro, entonces sonriendo, dijo, bueno, es verdad, no estoy de visita, pero puedo hacer lo que hizo muchas veces nuestro fundador cuando iba a algún centro de la obra, escribir una jaculatoria. Efectivamente, tomó el libro y entonces escribí allí la jaculatoria, fiat ad impleatur laudetur et in aeternum superior saltetur justísima optimabilissima voluntas Dei superomnia, amén, amén. Y luego, en lo siguiente, sede sapientiae ora pro nobis. Y una vez terminada la jaculatoria, trazó una rayita y escribió después lo siguiente: con la más cariñosa bendición de nuestro Padre, que tanto rezó por estas facultades de ciencias eclesiásticas en la Universidad de Navarra, os bendice vuestro Padre Álvaro, Pamplona, 20 de abril de 1990. Bien, y así está, lo he comprobado esta mañana en el libro de firmas, y allí está la firma perfectamente, me he hecho una fotocopia para llevármela aquí. Bueno, llego al tercero y último momento. Tiene que ver con los doctorados honoris causa. Álvaro Portillo consiguió 3 doctorados en teología. Al que ganó Roger Echegaray en el 89 y en 1994 al alemán Leo Czesik y al polaco Tadeusz Thyssen, sucesor de Juan Pablo II en la cátedra de la Universidad de Lublin. Entonces esas ceremonias, en la referente a Echegaray y la de Tadeusz Thyssen, me convenció a mí ser el padrino, lo cual me dio la posibilidad de padrino, y al final de ir a saludar al gran canciller y a los demás en la pequeña recepción que suele haber en el salón de grados de Junta Rectora. En una de esas otras, no recuerdo cuál de las dos, fue con Echegaray y con Thyssen, me acerqué a don Álvaro y le manifesté mi alegría, haciendo referencia al gozo profundo que hubiera tenido nuestro fundador si hubiera podido estar presente en un acto como aquel, en el cual se veía el amor a la Iglesia y el cariño a la obra por personas muy diversas y de muchas nacionalidades, etc. Y don Álvaro le contestó con estas palabras: tiene razón, José Luis. Nuestro padre, y añadió, nuestro padre no pudo disfrutar en su vida de muchas alegrías como esta, pero ahora desde el cielo nos las consigue a nosotros. Son las palabras que he escogido para terminar esta intervención mía, porque me parece que retratan muy bien esa profunda unidad de don Álvaro con San José María en todo momento, en los momentos importantes y también en los pequeños y secundarios, y que es uno de los legados que ha dejado a esta universidad, a estas facultades eclesiásticas y en general a la obra entera. Y con esto termino por entero. Muchas gracias, don José Luis, por esta conferencia y estas palabras, también con este broche final. Yo quería simplemente agradecer a los presentes que hayan acudido aquí esta mañana, y creo que con las 3 ponencias hemos recordado la figura de don Álvaro y que nos han servido también para animarnos a ser esos evangelizadores expertos en humanidad que nos hablaban al principio, a tener el mismo amor a la Iglesia que manifestó don Álvaro con sus servicios concretos e importantes, y también ese amor al sacerdocio. Por eso estamos aquí y en parte queremos seguir cumpliendo este deber tan querido para don Álvaro. Posiblemente yo creo que como paso previo para la beatificación de paso mañana, pues estamos aquí preparándonos muy bien y podremos disfrutar estupendamente de ese día de fiesta. Muchas gracias.